Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán, en nuestro enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y este enlace es sobre la predicación de este domingo 11 de diciembre del 2022. Y este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Yo soy el pastor Luis Cosío. Yo quiero platicar con ustedes sobre un tema muy importante. No hay pecado que sea oculto, porque siempre va a ser manifestado. Y la prédica de hoy que vamos a platicar es: el pecado oculto siempre será manifestado. Y dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. ¿La presencia de quién? Del Señor Jesucristo. Y dice más adelante: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y a quién es? Al Señor Jesucristo. Si empezamos a analizar referente a esta palabra del versículo 12 y 13, la primera palabra es ¿por qué? Y hay una lógica relación, porque dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y poderosa, y sobre todo es más cortante que cualquier espada de dos filos. O sea, no es cualquier espada. Y que esa espada penetra en el alma, penetra en el espíritu, penetra en las articulaciones, en las médulas del hueso, hasta lo más profundo. Y dice la palabra que deja esa espada al descubierto de nuestros pensamientos y de nuestros deseos más íntimos. Que me enseña esto, que no hay nada en toda la creación de este mundo que esté oculto para nuestro Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él al que vamos todos a rendir cuentas. Si empezamos a entender el versículo 12 y 13, me está explicando: tienes que evitar el caer en desobediencia. Versículo 11 dice cómo cesar de las obras propias, porque todo lo vamos a presentar en medio que Dios ha proporcionado para capacitar a sus hijos a fin de que entren en su reposo. Un ejemplo, el versículo 10 dice: pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero aquí, si desobedecemos a Dios, como en su tiempo lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pero dice una cosa importante, hablando sobre la palabra. Cuando hablamos de la palabra es en griego logos. Y en Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra a la cual se hace referencia en esta misma, ¿verdad?, es que fue anunciada tanto al antiguo Israel como hoy a todos los cristianos
y a toda la gente. Y dice que tiene que ser oída por ambos, por todos. Especialmente en cuanto Dios está dando una invitación para entrar en el reposo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una cosa importante, Hebreos 4:12 pues dice, esta es una buena noticia. Yo les he preparado un descanso. Y dice, tanto como ustedes como yo, si no hacemos la voluntad del Señor, no servimos para nada. ¿Por qué? Porque no tenemos ni tuvieron la fe de aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Empezamos a entender que es claro que cuando hablamos de la palabra conforme a la Biblia, como lo leímos aquí, habla sobre un mensaje de buenas nuevas. Y cuando se habla sobre la palabra, está en el escrito del canon sagrado, que es la Biblia, y es la palabra de Dios, y presenta las buenas nuevas de Jesucristo. Qué importante esto. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, eficaz. Y para esto se necesita una fuerza viviente y una fuerza activa para crear un nuevo corazón y seamos renovados en un espíritu recto delante del Señor Jesucristo. Por eso dice su palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Me gustaría que ustedes lo dijeran y dile, crea en mí, Señor, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Ahí empezamos a entender que la palabra de Dios es viva y sobre todo que la palabra de Dios imparte vida. Y si nosotros podíamos entender, esto sucedió en la obra de la creación desde el principio. Así sucede también en la nueva creación, que es la imagen de Dios en el alma del hombre. El Señor tan solo habló y los cielos, dice, fueron abiertos, fueron creados. Él sopló la palabra y dijo, nazcan todas las estrellas, y nacieron. Pues cuando Él habló, el mundo comenzó a existir y apareció por orden ¿de quién? De nuestro Dios. Entonces me hace entender en el libro de Hebreos que Cristo es la palabra encarnada. Y cuando hablamos que es la palabra encarnada, es el verbo. Y cuando hablamos del verbo es que tiene vida en sí mismo. Porque la palabra nos da vida. Y la palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. Pero a todos los que creen en Él. A todos los que lo reciben a Él, a Jesucristo. Y de esa manera tenemos derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué importante es esto. Ser hijo de Dios, no ser hijo del diablo o del mundo. Y si entendemos esto, que su palabra tiene vida en sí mismo, me está enseñando que el Padre tiene vida en sí mismo y ha entregado a su Hijo, Jesucristo, ese poder de la vida. Ese poder que aquel que lo reciba, la confiese, que es su Señor, el Hijo tiene el poder de dar vida.
Entonces la palabra de Dios es un poder tremendo, en la cual aquel que cree viene para la conversión. Y es la manera en que ahí nace el verdadero cristiano. El cristiano renace por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en su vida. Muchos han nacido de nuevo. Y en esta vida sabemos que pronto se acabará. Pero cuando tenemos la vida en Cristo, su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces por eso entendemos que la palabra es eficaz, efectiva, que la palabra de Dios es activa y poderosa. Y cuando nosotros la obtenemos, empieza a trabajar Dios de diferentes maneras en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios mismo quiere hacer la obra en cada uno de nosotros y en ti. Realmente cuando hablamos que la palabra de Dios hay poder para transformar a gente mala a gente buena. Y dice que la misma palabra dice que es como una espada cortante. Y nos explica por qué es tan cortante esa espada. Porque la palabra de Dios es viva, dice, eficaz y cortante. Y puede cumplir plenamente su obra en beneficio de todos nosotros y toda la humanidad. Nadie puede predecir el futuro antes de lo que puede suceder. Solamente Dios. Porque Dios tiene sus planes, los cuales se van a cumplir. Porque Él hace, nuestro Dios, todo lo que Él desea. Porque desciende la lluvia de los cielos. ¿Quién lo puede hacer? La nieve también desciende de los cielos. ¿Quién lo puede hacer? ¿Y para qué sirve la lluvia? Para que nuestro suelo sea regado. Y de esa manera pueda crecer el grano y produzcan semillas para que se pueda traer el pan para todos los que tienen necesidad. Asimismo sucede con la palabra. La palabra el Señor la envió y siempre produce fruto y siempre logrará todo lo que Él quiera. Y cuando nosotros lo llevamos a cabo como Él quiere, dice la palabra que prosperará en todos los lugares donde la reciban. ¿Por qué? Porque la palabra es enviada por nuestro Dios. Y dice por eso que es una espada de dos filos. Muchas veces debemos de entender que estamos hablando sobre una espada, la espada del Espíritu. Y dice Efesios 6:17, pónganse la salvación como casco y tome la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:16 dice que tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada
aguda de doble filo salía, dice, de su boca. Y su cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Por eso podemos decir que la palabra penetra hasta el partir el interior de uno. Podemos decir que penetra hasta el alma y el espíritu. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, porque el alma y el espíritu, que en griego es esptuge o pneuma, espíritu, que significa aliento. Dice su palabra: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, sino solamente teman a Dios, quien puede destruir todo, tanto el alma como el cuerpo, y lo puede ser lanzado al infierno. Muchos no creen en el infierno, pero existe. Por eso el Padre mandó a su Hijo para que nos diera vida. Y Jesús dijo: es menester que ustedes hagan mi voluntad. Cuando hablamos de la expresión de las coyunturas y los tuétanos, se usan en sentido figurado, que es la división entre el alma y el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos describe hasta dónde penetra la palabra de Dios. Y esta palabra es la que nos trae vida. Esta palabra es la que nos trae aliento. Y dice que entran hasta las coyunturas y los tuétanos. Es de presumir en la figura del lenguaje también se practican cosas inseparables. Por eso dice su palabra: es menester que nosotros discernamos, que seamos capaces de discernir, en griego, críticos, que seamos capaces de juzgar, pero juzgar no a los demás, sino a ti mismo. No discriminar, sino que tú debes de tener la capacidad y la facultad del discernimiento. En la Biblia habla sobre la palabra crítica, que deriva de críticos. Es una respuesta favorable a la impresión hecha en la conciencia por la palabra de Dios. Pero verdaderamente un cristiano que es sincero evita caer en la desobediencia. Un cristiano evita caer también en las obras propias, las abandona si quiere entrar en el reposo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Él conoce nuestros pensamientos y Dios conoce también nuestras intenciones. Y estamos hablando de pensamientos y motivos y sentimientos que tenemos. Y Dios, cuando no están las correctas, por medio de su palabra, es como una espada cortante que separa las coyunturas y los tuétanos. Y ese es el principio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios discierne entre buenos y malos pensamientos, entre motivos correctos e incorrectos. ¿Por qué? Porque Dios ve en nuestro corazón.
Dios ve también nuestra mente. Y por eso podemos decir de esta manera: Señor, y quiero que lo repitas para terminar, Señor mío, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y dile: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo en mi vida. Yo les quiero dar un consejo. Por eso nunca uno debe de callar, sino siempre estar lanzando un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Yo les puedo recordar que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para tu vida y tu corazón. Yo los invito al Centro de Fe Tultitlán, que estamos ubicados en la calle de Francisco Villa número 10, en la colonia San Mateo Cuautepec, Tultitlán, Estado de México. Los esperamos. El CP es 54948. Y sobre todo también nos pueden oír, seguir y ver en Semillas de Fe un grito de ayuda en el momento que ustedes se suscriban en nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y reciban todos ustedes muchísimas bendiciones. Y me gustaría que siguieran el enlace de estos estudios de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y tengan muchas bendiciones cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.